Buenas tardes, estamos en este lunes en la Feria del Libro, en el auditorio de TICMAS, y hoy tenemos ahora, en este momento, a Mariano Roca en nuestro auditorio, en nuestro escenario. Mariano Roca tiene una vastísima trayectoria como editor, gran editor de Tusquets, luego trabajó en distintas ediciones en El Hilo de Ariadna, con Soledad Costantini. Entre los nombres que editó está John Coetzee, Premio Nobel de Literatura, y hace poco asumió como director del Fondo Nacional de las Artes. Cuando uno piensa en una persona como Roca, el nombre Roca, porque Mariano y su hermano son dos personas que han influido muchísimo en la literatura argentina, y ahora uno lo ve desde el Fondo Nacional de las Artes, y para decirte buenas noches, ¿te gustan los problemas? No, pero como dicen ahora, le pongo el cuerpo, ¿viste? Pero, bueno, muchas gracias, me presentaste de una manera súper generosa. Efectivamente llevo muchos años en el tema del libro, pero con mi hermano que estuvimos trabajando muchos años en Tusquets, ahora después en el Hilo de Ariadna, como bien dijiste, y quiero aclarar una cosa: quien editó a Coetzee es Soledad Costantini. Yo no era el editor, sino que estaba encargado como comercial o cosas por el estilo. Bueno, está bien. No me quiero dar méritos que no. Yo creo que participaste un poco más, pero bueno, dejémoslo pasar. Okay. El otro día en la inauguración de la feria, después podemos hablar si querés de la inauguración, pero para arrancar, Pablo Abeluto te mencionó como ex editor. ¿Te sentís ex editor? Ay, qué pregunta. Me siento ex editor, sí, porque mira, soy realista, soy concreto, no estoy trabajando, no estoy ejerciendo como editor. Puedo decirte, mucha gente dice románticamente, el editor no se termina nunca, etcétera, pero la realidad es que no estoy cumpliendo esa función. Fue un trabajo espectacular, fue un trabajo muy interesante. Fue lo mejor que me pasó en la vida, como dicen, pero bueno, la realidad es que ya no lo soy. Entonces, conozco el mundo editorial y creo que a raíz de eso es porque estoy trabajando donde estoy o porque me han confiado este trabajo, porque tiene que ver, el mundo editorial tiene también mucho que ver con todos los ámbitos de la cultura, no solamente con la parte editorial, ¿no? Hace un par de años entrevisté a Alejandro Katz y de título de la entrevista fue El último editor del siglo XX, porque era una idea que a él le gustaba, que él la dijo, porque él hablaba de la edición como una edición artesanal y que hoy la edición ha cambiado y que él todavía se sentía editor del siglo XX. ¿Cambió mucho en estos 20 años la edición? Mira, cambió mucho. No, mira, a ver, creo que lo que está cambiando es obviamente los soportes, la comercialización, etcétera. Lo que sí creo que no cambia es la figura del editor. Puede haber editores, obviamente cambian el tipo de editor para determinadas editoriales, pero la figura del editor sigue permanente y sigue fuerte y no es reemplazable por el momento. Lo que sí, insisto, cambió mucho, sobre todo la comercialización, los nuevos formatos le están dando otra dinámica que la verdad que es compleja, todavía no se sabe para qué lado va a terminar rumbeando del todo. Vamos viendo algunos atisbos, pero no mucho más. Cuando te propusieron ir al Fondo Nacional de las Artes, que reemplazaste a Carolina. A Carolina Vicar, sí. Cuando te propusieron ir, ¿no tuviste miedo? Terror. Terror, porque la verdad que era algo muy diferente a todo lo que yo había hecho durante toda mi vida. Yo he trabajado prácticamente toda mi vida en el mundo editorial privado. Había tenido una pequeña experiencia como coordinador para la promoción de la literatura en la Secretaría de Cultura. No llegó a un año y ahí empecé acá y la verdad que el cambio fue bastante bravo. Porque al principio cuesta conocer un organismo de estas características, un organismo grande, con mucha gente, pero por supuesto que eso te pone muy, muy nervioso. Al principio no me quedé calvo en ese momento porque ya lo era, pero hubiera sucedido. Pero la realidad es que, bueno, con el paso del tiempo, la verdad que ya uno, una vez que conoce el organismo, bueno, ya se empieza a calmar y empieza a ver las cosas como son, y la realidad es que es un organismo que funciona muy bien, tiene una administración muy ordenada y todos los beneficios que dan, que se van sucediendo año tras año, cada vez
se dan de mejor manera, llegan más a la gente y en fin, y ese es el trabajo que en principio tengo que continuar y si puedo superarlo, ¿no? Hay un tema en vos, que vos sos un tipo muy querido y muy respetado en toda la industria. Y no es un elogio porque es una realidad. Pero el fondo cuando arrancaron con un poco chirriando, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo tomaste? ¿En cuánto tiempo empezaste a manejar un poco el asunto? Bueno, te diría que recién ayer, podría decirte que ayer he sentido que ya iba a un lugar que me sentía como en casa. No lo digo en chiste ayer, pero hace relativamente poco. Yo empecé en diciembre del año pasado y bueno, la realidad Se fueron que los lleva 3 o 4. directores, en un momento se fueron los directores. Renunciaron, no todos, renunciaron algunos directores, renunciaron algunos de los 12, renunciaron 4 directores, el resto creo que estoy haciendo la cuenta, no sé si del todo bien, pero fueron 3 o 4 directores, no todos los directores. De hecho, se nombraron tres nuevos, uno de ellos es María Negroni en letras, el otro es Alejandro Tantañán en artes escénicas. Bueno, estos son los cambios que ha habido hasta ahora. María Sí. Negroni la tuvimos el año pasado y este año no la convocamos, estuve pésimo, tendría que haber convocado. Se lo voy a Tantañán, decir, sí. me lo contó. Y vos sabés que soy muy fan de ella, ¿no? Y a Tantañán lo tenemos el miércoles que viene. Bueno, María la vas a ver, de paso un aviso, porque va a estar mañana acá a las 7, va a dar una charla junto con Pedro Rey, donde ella se encuentra con 4 ganadores del concurso de letras que hizo el Fondo Nacional el año pasado. ¿Cuántas disciplinas intervienen en el Fondo Nacional de las Artes? Son 12 disciplinas. Tenés artes visuales, letras, arquitectura, danza, teatro. Dios mío, ¿viste la memoria? Bueno, No, en está fin, bien, pero hay un montón de todas las disciplinas. disciplinas artísticas, para casi todas las disciplinas artísticas. Nuevamente en la inauguración se hablaba acerca del canon que se paga por los libros de derecho público que sirven para financiar el Fondo Nacional de las Artes. Y ahí Abel Hutto decía, vamos a buscar una forma de encontrar acercamientos entre el Estado y los privados, que son las editoriales. Así es. En ese punto, ¿cómo lo ves? Mira, lo veo bien porque, bueno, el fondo, como creo que casi todo el mundo sabe, el fondo se financia, es un organismo autárquico que bajo la órbita de la Secretaría de Cultura en la Nación y se financia a través de lo que se llama el dominio público pagante, o sea, es una tasa que viene a través de los derechos que se dan de aquellos autores que han muerto han fallecido hace más de 70 años y un poco y la filosofía de esto es obviamente que los autores de antes financian a los autores de ahora. Hay diferentes canons, depende qué tipo de publicación se hace y ha habido alguna molestia o queja de algunas editoriales por la tasa o por el tipo o porque no consideran que debe ser es el canon que se lo bueno y esto obviamente lo vamos a dialogar porque obviamente estamos abiertos a dialogar, sobre todo que es un sector que conozco muy bien, me conocen, así que bueno, ahí se va a plantear todos los problemas en la mesa y esperamos lograr alguna solución. Sí. ¿Cuánto de tu tiempo como editor te llevaba el presupuesto? ¿Y cuánto de tu tiempo como director del Fondo Nacional de las Artes te llevó el presupuesto? Estás incisivo. No, la verdad que te estoy haciendo todas preguntas que quiero saber. Muy bueno. No, en el Fondo Nacional creo que te lleva las 24 horas. O sea, porque realmente es un trabajo que te lo llevas siempre a tu casa el fin de semana. Es porque también es cierto que tiene el peso que te da una responsabilidad mayor, que es un organismo público. Eso le da un peso adicional, ¿no? Cuando yo estaba en la editorial, también es más o menos parecido porque también estás 24 horas, también estás los fines de semana y estás todo el tiempo pensando. Es un trabajo muy atrapante y atrayente, o sea, no es que... Pero tal vez la dinámica de un trabajo en la editorial es bastante más, por decirlo administrativamente y de manera... el trabajo es bastante más tranquilo que lo que puede ser un organismo y tiene otras responsabilidades. Vos ahí tenés una responsabilidad de tratar
tratás con un privado y acá tratás con un organismo público, ¿no? Eso te da un plus de responsabilidad que te pone un poco más nervioso. Y ese sello del Fondo Nacional de las Artes, cuando sale un libro que viene con el sello del fondo o cuando una obra es elegida, ¿qué tan fuerte es el espaldarazo para cualquier obra literaria, plástica, artística, que esté avalado por el Fondo Nacional de las Artes? Me refiero a lo simbólico, ¿eh? Sí, No, sí, pero lo simbólico, porque tampoco los premios es que sean económicamente, pero desde el punto de vista simbólico, los premios y las becas que da el fondo son muy importantes no solo para el individuo que gana esa beca, ese concurso, o logra ese préstamo, lo que sea, pero, bueno, el préstamo es otra cosa, pero digo, los concursos o becas, es muy importante porque fíjate, no solamente insisto por ello, sino por el que lo recepciona. Digo, una editorial que le viene algún libro que ha sido premiado por el Fondo Nacional de las Artes, ya lo ve de otra manera, lo mismo el que ha ganado algún concurso o tiene que ver con diseño, realmente abre muchas puertas muy diferentes a que si no lo tuvieras. Si vos, mira, hay una cosa que me impresiona muchísimo, y esto le doy mucha más importancia ahora, que lo veo, lo estoy viendo, pero cuando uno ve la biografía de casi todos los artistas, o cualquiera, en algún momento aparece que recibió algún tipo de beneficio o ayuda del Fondo Nacional de las Artes. Ya ni siquiera estoy hablando de premios, te dice las ayudas del Fondo Nacional de las Artes. O recibió una beca formación, una beca creación, etcétera. Eso ya es importante y lo ponen inclusive en su currículum. Si gana un concurso, obviamente le da un plus mayor todavía. Yo el año pasado fui prejurado de la beca de creación en la categoría de literatura. La verdad es que los proyectos que presentaban eran alucinantes y los que ganaron realmente eran los mejores. Fuimos 2 o 3 prejurados que leíamos obras y me costó mucho encontrar el criterio, porque yo pensaba, este proyecto se lo merece, y también pensaba, si este proyecto no lo financia el fondo, no lo hace nadie. ¿Cómo hacen ustedes en ese sentido? ¿Cómo miran cuál es el criterio para acompañar con una beca? Bueno, mira, los criterios, como todos los criterios para esto, es bastante subjetivo y tiene mucho que ver también con el jurado que está participando en esa selección. Entonces tiene mucho que ver. Nosotros tratamos de ser, obviamente, digamos, por decir de alguna manera, la línea que baja el fondo, de que sea lo más amplio posible, pero es dificilísimo porque se presenta mucha gente y la verdad que es un embudo bastante grande. O sea, se presentan, por ejemplo, para becas se presentan como 6.000 y quedan 400. Es muchísima el embudo que se hace en esa selección. Entonces, también es cierto que muchas veces quedan cosas muy buenas en el camino. La ventaja del fondo, en ese sentido, es que te podés volver a presentar el año siguiente con eso. Y hay muchísimos casos que mucha gente no recibió la beca en la primera, pero sí en la segunda y hasta en la tercera. Pero insisto, el criterio tiene mucho que ver también con el jurado que está en ese momento realizando la selección, como te habrá pasado, vos mismo habrás sentido esa... Yo le di la responsabilidad a los jurados. Yo dejaba pasar bastantes pensando que ellos iban a filtrar y la verdad que la selección que hicieron fue perfecta. Okay. Pero es re interesante ese tema. Muy Ahora, hemos hablado de becas, hemos hablado de premios, el fondo también da créditos. Sí. Y el crédito, que es un crédito muy blando. Muy. ¿El presupuesto este año va a ser cercano? Sí. Mira, el presupuesto de este año ha sido muy similar al del año pasado y así todo hemos podido aumentar un poco las becas, que estaban en 50.000, ahora están 60.000, los préstamos, se mantuvo prácticamente todo con un poco más. En el caso de los préstamos hay 3 líneas de préstamos, que son los microcréditos, que son hasta 75.000 pesos. Después tenés préstamos generales, que son hasta 500.000 pesos, que son esos préstamos que usa muchísima gente, por ejemplo, para comprar la cámara de foto que necesita o para comprar el instrumento musical que necesita. En fin, tiene mucho que ver con la formación de lo que está realizando la persona que pide préstamo. Y después tenés
un tercer préstamo, que son los préstamos hipotecarios, que son hasta 2 millones de pesos, que es para aquellos que quieren o comprar un inmueble o refaccionar o agrandar algún inmueble que tenga algún impacto social. Es ahí cuando vos decís qué criterio se hace. En el caso de los préstamos, el criterio es este, que tenga un impacto social en esa comunidad o en ese territorio donde se da el préstamo, ¿no? Las tasas son bajísimas, como bien dijiste. Mirá, van de acuerdo a cualquiera de estos tres, entre el 12 y el 15% anual, y tenés en el primer caso hasta 60 meses para pagar, y en el caso del préstamo hipotecario tenés hasta 180 meses. Entonces es un crédito muy... 180 meses son 15 años. Sí, sí, exacto. Por eso te digo, son créditos muy blandos para que... muchas gracias. Por favor. Me estaba quedando... O sea que son créditos blandísimos. Así es. En un país en donde la inflación te salta, digo. Entonces, ¿cómo haces para sostener? Digo, sabiendo que la inflación en la Argentina es imprevisible, o en todo caso lo previsible es que siempre hay, ¿cómo haces para sostener previsiblemente un presupuesto? Bueno, primero de todo que hay que ser, y es lo que tratamos de hacer, muy ordenado con los números, muy ordenados. Entonces, tratamos, es difícil explicarlo porque siempre parece como un milagro cuando uno vuelve al año siguiente casi con el mismo presupuesto y puede seguir dando los beneficios que daba, etcétera. Pero bueno, básicamente hay que estar muy ordenado, con los números, y tratar de que la mayor cantidad, o sea, que casi todos los ingresos que tiene el fondo sean lo mejor administrado para que la gran mayoría de esos fondos vayan a las becas, a los subsidios, y dejando de pronto algunas cosas que pueden ser más suntuarias o que no tienen mucha importancia. Bueno, recortar donde se puede, pero el tema es lograr siempre. En ese sentido, la verdad que el fondo tiene insisto, con la parte administrativa de los números lo tiene bastante bien, porque, por ejemplo, el año pasado, que ejecutó todo el presupuesto, el 46% de esos fondos fueron destinados para la estructura y todo el resto se repartió en beneficios, ¿no? O sea que es una muy buena ecuación, ¿no? Hablamos un segundo de la inauguración. Sí, cómo no. El día de la inauguración fue nuevamente una situación escandalosa en la Feria del Libro. Hace 3 años que se viene viviendo, yo no sé si no más, pero hace tiempo que se viene viviendo una situación escandalosa en la feria, siempre asociado a Pablo Belluto. Una vez fue Martín Gremespacher el que en un discurso medio lo atacó a Pablo. La segunda vez fue el escrache de los estudiantes del terciario. Este año hubo un primer escrache de estudiantes del secundario, pero sobre todo luego, cuando eso, digamos, se corrió y eran pocos chicos porque estaba muy controlado el ambiente, cuando se corrió, la gente del mundo editorial, muchísima gente, hemos calculado más del 50%, se paró y le dio la espalda a Belluto. Y a Belluto ahí decía, bueno, ustedes van a ser los que me dan la espalda. Después, en una entrevista que hizo acá, van a ser los que van a pedir créditos, van a pedir fondos, van a aplicar al Fondo Nacional de las Artes. ¿Qué te despierta eso? ¿De qué forma esa protesta que se hace tiene un sustento y de qué forma esa protesta es un poco un escándalo provocado? Mira, yo creo que lo que sucedió en los últimos 3 años, digamos, tomó la parte más... se hizo más fuerte. Es un tema que ya hace años que se vienen dando estos conatos, que todo esto ha ido subiendo, pero siempre hace ya muchos años que siempre en la Feria del Libro parece que es el lugar donde la gente quiere dirimir sus diferencias políticas o quiere plantear cosas que yo te diría que son bastante ajenas a lo que tendría que ser una celebración de este estilo. Pero más allá de eso, es verdad que en los últimos años se tornó bastante más agresivo, por decirlo de alguna manera, y a mí me parece lamentable. O sea, más allá, digo, si piden o no piden, no es ese el tema. Lo que
De última, el Fondo Nacional es un ente Es autárquico un- del o sea, Estado y uno no, puede pero digo aplicar. cualquiera. Digo, más allá de eso, me parece bastante lamentable pensando qué nos está pasando realmente, porque más allá de que uno puede discrepar, puede no gustarle la figura o lo que piensa el secretario o la persona que está hablando en ese momento, uno puede opinar totalmente diferente y eso es comprensible. Ahora ya cuando empezamos, y que es lo que se viene dando, que ya no se permite el uso de la palabra a la otra persona, o sea, ya cuando para visibilizarse uno hay que invisibilizar al otro, me parece que ya estamos en un terreno complicado y difícil de volver. Si seguimos con esos caminos, me parece algo que no nos va a hacer bien a ninguno. No creo en ese tipo de protesta, creo que hay que tomar otra vez el camino del diálogo y me parece que, sobre todo, digo, es curioso que este tipo de actos se den justo en el lugar de la palabra, donde es la palabra la que tiene valor y donde estamos haciendo un homenaje a la palabra a través de los libros, de los escritores, de las charlas, todo eso, y resulta que es donde no se puede ejercer la palabra. Me parece un hecho bastante lamentable. No estoy para nada de acuerdo, en fin, no puedo decirte más que... Ahora, para cerrar y agradecerte que hayas venido a nuestro auditorio, vos sos un tipo habitualmente entregado al consenso. Yo no te voy a pedir que opines sobre Pablo Beluto, porque obviamente cada uno tiene su opinión, su derecho y su forma. Yo creo que Pablo Beluto es un tipo más confrontativo. A pesar de eso, sé que él vino a este auditorio y se abrió al debate. Hay otros que son confrontativos y no se abren al debate. Pero, ¿de qué forma se puede abrir al consenso? Mirá, yo creo que el consenso se abre sencillamente cuando uno, en vez de ejercer la violencia de la palabra, pide la palabra. Yo creo que vos decís, el secretario Abeluto puede ser más confrontativo, pero también es muy, muy abierto a los consensos y hablar, doy fe de eso, más allá de que pueda parecer por algunos momentos que se enfrenta más. Bueno, cada uno tiene su estilo, pero él, dentro de su estilo, es una persona que está abierta al diálogo y creo que hay que sencillamente permitirse que puede ir a hablar con otra persona que piense diferente y que debe dar a conocer sus temas. Yo miren, diría muy fácil llegar al secretario de Cultura para hablar con él. Es muy fácil llegar a hablar con la gente del Fondo Nacional de las Artes, conmigo. O sea, los caminos somos, además, se da un fenómeno, que somos toda gente del sector editorial. El secretario, yo y hay bastante gente dentro que tiene que ver con el sector editorial. Y la verdad que estamos muy abiertos, nos conocemos todos, durante muchos años nos conocemos. El secretario de Cultura, ex ministro, porque se desarmó esa cartera, pero el secretario de Cultura es del mundo editorial, vos sos del mundo editorial, hay muchos funcionarios que vienen, pero el sector está en crisis. Bueno, el sector está en crisis, pero más allá, creo que está más allá de la persona, no somos nosotros, finalmente podemos ayudar dentro de las posibilidades que tenemos al sector editorial. De hecho, uno de los anuncios que dio la semana pasada el secretario Beluto fue una disposición, no sé cómo llamarlo, que va a salir pronto, que es una de las noticias más esperadas por el sector editorial, que es la del IVA, que es la noticia más importante realmente de los últimos años. Y me consta, porque muchos dicen que no, pero me consta, lo he vivido personalmente, que el secretario Abeluto estuvo detrás de eso para que saliera para el sector editorial. Estuvo y digamos, se reunió con la gente que tenía que reunirse y hubo diálogo, porque es en esas reuniones que vos, para lograr esto, se convocó al sector editorial. Ahí había gente del mundo editorial que pudo hablar con la gente que tenía a su cargo que pudiera salir esta
esto que se aprobó en el presupuesto y que se está reglamentando ahora, pero ese recupero del IVA realmente para el sector editorial es una de las mejores noticias que se puede dar. Es una pelea de hace, yo diría, 15 o 20 años. Te hago ahora sí la última pregunta. Te agradezco mucho que hayas tenido el tiempo y además está bueno esto de saber cómo es la cara del otro lado del Fondo Nacional de las Artes, que es una institución tan prestigiosa y que me parece que está bueno que todos podemos acceder un poco a ella. ¿Cómo te ves en diciembre? En octubre se vota, en diciembre cambia el gobierno, puede seguir el mismo gobierno, puede venir uno de una posición totalmente opuesta, puede pasar lo que pasa en la Argentina. ¿Cómo te ves en diciembre? Como buen argentino, efectivamente es un cargo político del cual yo espero que más allá de que si estoy en el fondo o no, pero sí espero que podamos seguir en este camino, con todos sus problemas, variantes y todo, pero espero que podamos seguir por este camino. Más allá que vos me estarás preguntando si voy a seguir en el cargo o no voy a seguir en el cargo, puede ser que cambie con el mismo gobierno, con el otro, es un cargo político y uno sabe que cuando entra un cargo político ya venís con la renuncia bajo el brazo, como dicen, así que será lo que será. Mariano, muchísimas gracias por haber pasado por el auditorio de TICMAS. Bueno, muchísimas gracias a vos, Pablo, sos un genio.